Nunca pensé que iba a contar esta historia, pero algo me dice que escribirla me ayudará a entender lo que pasó aquella noche. Si la lees, no pienses que estoy loco o que me lo inventé. Ojalá fuera así, porque lo que vivimos mis amigos y yo fue tan real que, al día de hoy, sigo sin poder dormir bien. Siento que, si lo pienso demasiado o lo menciono en voz alta, algo horrible volverá a suceder. Esto es lo que ocurrió aquella noche en la cabaña, donde, sin duda, recibimos la visita de la muerte. Todo comenzó cuando mis amigos y yo decidimos pasar un fin de semana alejados de todo. Habíamos tenido una temporada estresante en el trabajo, y necesitábamos desconectar. Julián fue el que propuso la idea de irnos a una cabaña en el bosque. Un amigo suyo se la había recomendado porque estaba completamente aislada, rodeada de naturaleza y perfecta para descansar. En ese momento, la idea sonaba perfecta, un fin de semana sin señal de celular, sin vecinos ni ruido, solo nosotros 5. Lo que no sabíamos era que íbamos a estar más solos de lo que nos imaginábamos. Éramos 5, Julián, mi mejor amigo, Diego, el bromista del grupo, Sofía, que había sido novia de Julián durante años, y Laura, mi amiga de toda la vida. Yo, en ese entonces, no tenía pareja, así que fue fácil decidir ir. Nos conocíamos desde hacía años, y habíamos compartido otros viajes juntos, pero este era el primero en un lugar tan remoto. Llegamos un viernes por la tarde. El trayecto hasta la cabaña fue tranquilo, y recuerdo que me sorprendió lo espeso que estaba el bosque. Los árboles eran tan altos que apenas dejaban pasar la luz del sol, y todo estaba cubierto por una niebla espesa que solo se iba volviendo más densa a medida que nos acercábamos. Al principio no le dimos mucha importancia, pero cuando la niebla empezó a mezclarse con una lluvia fina, la sensación en el aire cambió. Todos lo sentimos, pero nadie dijo nada en ese momento. Lo achacamos al cansancio del viaje y al clima. La cabaña estaba en medio de un claro, rodeada de árboles. Era pequeña, de madera oscura, y parecía bastante vieja. Al llegar, el lugar nos pareció acogedor. Tenía lo básico, un salón con una gran chimenea de piedra, una cocina pequeña, 2 habitaciones en la planta de arriba y un baño. Nos gustaba lo rústico del sitio, y aunque la lluvia y la niebla empezaban a hacernos sentir algo incómodos, pensamos que solo era cuestión de aclimatarnos. Esa noche, después de cenar, nos sentamos todos alrededor de la chimenea. La tormenta afuera se intensificaba. La lluvia golpeaba con fuerza las ventanas y, a veces, el viento hacía que las ramas de los árboles se sacudieran contra las paredes de la cabaña, como si alguien estuviera rascando desde fuera. En ese momento, no nos asustamos, pero recuerdo que cada tanto alguien hacía un comentario sobre lo espesa que estaba la niebla o sobre lo inquietante que sonaba el viento. El fuego de la chimenea creaba una luz cálida que iluminaba el salón. Julián sacó unas cervezas, y nos pusimos a hablar de cualquier cosa para relajarnos. Diego, como siempre, empezó a contar chistes, intentando aligerar el ambiente. Parecía que estábamos empezando a relajarnos cuando, de repente, escuchamos un golpe fuerte en la puerta principal. Todos nos quedamos en silencio. Fue un golpe seco, como si alguien hubiera tocado de manera firme, pero sin insistir. Lo más extraño era que no habíamos visto a nadie en kilómetros a la redonda. Aparte de la cabaña, no había ningún signo de civilización por ahí. Nadie dijo nada al principio, y fue Diego quien, como siempre, decidió romper la tensión. Seguro que es algún cazador perdido, dijo, pero su tono no era el mismo de siempre. Julián se levantó con cautela, mientras los demás lo seguimos con la mirada. Abrió la puerta lentamente, pero no había nadie. Solo la lluvia cayendo fuerte y la niebla rodeando el bosque. Julián cerró la puerta de nuevo, visiblemente confundido. Nadie habló del tema, pero todos sentimos lo mismo, algo no estaba bien. Intentamos seguir como si nada, pero a partir de ese momento, el ambiente cambió. La lluvia seguía cayendo con más intensidad, y las ventanas se empañaban por el calor de la chimenea. Cada cierto tiempo, escuchábamos ruidos que no sabíamos de dónde venían, crujidos de la madera, ruidos en el tejado y lo que parecían pasos, pero nunca podíamos estar seguros. Cerca de la medianoche, Julián sugirió que lo mejor sería irnos a dormir.
La tensión que se había instalado en el ambiente era imposible de ignorar, y todos estábamos demasiado nerviosos como para quedarnos despiertos por más tiempo. Nos fuimos a las habitaciones de arriba. Julián y Diego se quedaron en una, mientras que Sofía, Laura y yo compartimos la otra. Recuerdo que, una vez que apagamos las luces, el silencio en la cabaña era abrumador. No se escuchaba más que la lluvia golpeando el techo y el viento moviendo las ramas de los árboles. Intenté dormir, pero algo me tenía inquieto. Mis pensamientos iban y venían, siempre regresando al golpe en la puerta y los ruidos extraños. De repente, en medio de la oscuridad, escuché un sonido. Era un golpe suave, pero constante. Como si alguien estuviera tocando a la puerta otra vez, pero esta vez con más cuidado. Me quedé inmóvil en la cama, escuchando. No sabía si debía despertar a las chicas o si solo era mi imaginación jugándome una mala pasada. Pero el golpe continuó, cada vez más insistente. No aguanté más y me levanté, con la intención de bajar al salón para revisar. Al salir de la habitación, vi a Julián en el pasillo. Él también lo había escuchado. Nos miramos sin decir una palabra, pero sabíamos que los dos estábamos pensando lo mismo, algo estaba mal. Juntos bajamos las escaleras en silencio. Al llegar al salón, el golpe en la puerta cesó. Nos quedamos quietos un momento, esperando a escuchar algo más. Pero lo que pasó después fue peor. Unos pasos resonaron desde el exterior, lentos, pesados. Parecía que alguien o algo estaba caminando alrededor de la cabaña. El miedo empezó a apoderarse de nosotros. No era normal. Nadie podría estar ahí afuera a esa hora, en medio de una tormenta tan intensa. Nos quedamos quietos, escuchando cómo los pasos se movían de un lado a otro. No nos atrevimos a abrir la puerta. En ese momento, escuchamos un grito desde arriba. Era Sofía. Corrimos de inmediato de vuelta a las habitaciones. Cuando entramos, vimos a Sofía en la esquina de la habitación, temblando y mirando hacia la ventana. «¿Hay alguien ahí?», gritó, señalando el cristal. Nos acercamos a la ventana, pero no había nada. Solo la lluvia y la niebla cubriendo todo. Laura estaba junto a ella, con los ojos abiertos como platos, incapaz de hablar. Nos quedamos los cuatro en la habitación, mirando por la ventana, esperando ver algo, pero lo único que se escuchaba era el latido de nuestros corazones y la lluvia cayendo. La noche continuó así, llena de tensiones y susurros. Ninguno de nosotros pudo volver a dormir. Nos quedamos sentados en la habitación, en silencio, mirando las sombras que se proyectaban en las paredes cada vez que el fuego de la chimenea titilaba. Los ruidos no cesaron, y aunque intentamos calmarnos, era imposible. Sabíamos que había algo allá afuera, algo que nos estaba acechando. Cerca del amanecer, todo se calmó de repente. Los ruidos pararon, y el silencio volvió a llenar la cabaña. Sin embargo, lo peor estaba por venir. Cuando bajamos al salón al día siguiente, descubrimos lo que nos había dejado esa noche. En el suelo, justo frente a la puerta principal, estaba el cuerpo de Diego. Estaba completamente inmóvil, con los ojos abiertos de par en par y una expresión de puro terror en su rostro. No tenía ninguna herida visible, no había signos de pelea ni nada que explicara lo que había pasado. Simplemente, estaba muerto. Hasta hoy no puedo explicar qué fue lo que nos ocurrió esa noche. Lo que sí sé es que Diego no murió por causas naturales, ni fue una simple coincidencia. Lo que sea que nos acechó en la cabaña aquella noche lo mató. Y desde entonces, siento que algo nos sigue a todos los que estuvimos allí. La muerte vino por Diego aquella noche, pero siento que no ha terminado con nosotros. Todavía no sé si fue un mal sueño, si fue algo sobrenatural o si la locura se apoderó de nosotros en esa cabaña. Pero si lees esto, ten cuidado. No todas las cabañas en el bosque están vacías, y hay cosas que es mejor no invocar. El resplandor del bosque. El sol estaba por ocultarse cuando Daniel, Sofía, Raúl y Marta llegaron al claro del bosque.
Habían planeado ese viaje durante meses, una escapada de fin de semana lejos del bullicio de la ciudad, a un lugar remoto donde no habría distracciones. Raúl había encontrado el sitio en un viejo foro de exploradores, un pequeño claro rodeado de un denso bosque, alejado de rutas turísticas. Perfecto para acampar, disfrutar de la naturaleza, quizás, observar el cielo nocturno. Lo que los había emocionado aún más era que, según Raúl, ese lugar era conocido por avistamientos extraños. La leyenda local hablaba de luces en el cielo y desapariciones inexplicables. Aunque el grupo de amigos lo había tomado como una historia más de camping, esa noche esperaban, entre risas, ver alguna luz extraña en el cielo. Armaron las tiendas de campaña justo antes de que el último rayo de sol desapareciera entre los árboles. Una pequeña fogata crepitaba en el centro del campamento, arrojando una cálida luz que contrastaba con las sombras alargadas del bosque que comenzaba a envolverlos. El sonido de los grillos y el ocasional ulular de un búho llenaban la noche. ¿Sabes?, dijo Raúl mientras movía las brasas de la fogata. Este lugar tiene un historial de avistamientos ovni que se remonta a los años 60. Se dice que varias personas han visto luces extrañas en el cielo, y que algunos de los que las vieron, simplemente, desaparecieron. Ya empezamos con las historias de terror, dijo Marta, fingiendo estar molesta pero sonriendo. Aunque debo admitir que el lugar da un poco de mal rollo. Es solo un bosque, añadió Sofía, encogiéndose de hombros. Nada más. Vamos, lo peor que podría pasarnos es encontrarnos con algún animal salvaje. ¿Cuántos osos dijiste que había en esta zona, Raúl? Ninguno, tranquila. Además, no estamos tan lejos de la civilización, respondió él, aunque su tono sonaba menos convincente de lo que habría querido. Con las estrellas ya brillando en lo alto, el grupo se relajó alrededor del fuego, hablando de tonterías y contando historias divertidas. De vez en cuando, todos echaban un vistazo al cielo, esperando quizás ver algo más allá de las estrellas, pero todo parecía tranquilo. Eran cerca de las 10 de la noche cuando Daniel fue el primero en notar algo extraño. Estaba de pie, a unos metros del campamento, cuando vio una luz en el horizonte. Al principio pensó que podría ser un avión, pero la luz no parpadeaba, ni se movía como un avión. «Oye, ¿ven eso?», dijo, señalando hacia el cielo. Los demás levantaron la vista y la vieron, una luz blanca, brillante, que flotaba sobre el horizonte, justo por encima de los árboles. Lo más inquietante era que parecía estar completamente inmóvil. «Debe ser un dron o algo así», dijo Marta, tratando de sonar despreocupada. «No hay rutas aéreas por aquí», replicó Raúl, mirando la luz con atención. «Y los drones no se quedan tan quietos a esa distancia». La luz comenzó a moverse lentamente hacia ellos, flotando con una fluidez que ninguno de ellos había visto antes. No había sonido alguno, solo el crujir ocasional de las hojas bajo sus pies mientras miraban, paralizados por la curiosidad y una creciente sensación de incomodidad. «Deberíamos meternos en las tiendas», dijo Sofía en voz baja. «No me gusta esto». Antes de que pudieran reaccionar, la luz se dividió en 3 pequeños puntos que comenzaron a moverse en diferentes direcciones, trazando extraños patrones en el cielo, casi como si estuvieran jugando. Luego, de repente, las 3 luces se detuvieron. Por un breve momento, el bosque se sumió en un silencio absoluto, como si hasta los animales hubieran dejado de respirar. De repente, un fuerte zumbido inundó el aire, un sonido bajo y vibrante que hacía temblar la tierra bajo sus pies. Las luces brillaron intensamente, tanto que tuvieron que taparse los ojos, y luego, desaparecieron. No volaron hacia el horizonte, no se desvanecieron lentamente, simplemente se esfumaron en un abrir y cerrar de ojos. «¿Qué demonios fue eso?», exclamó Marta, claramente asustada. «No lo sé», dijo Raúl, visiblemente pálido. «Pero esto no es normal». Sin saber qué más hacer, apagaron la fogata y decidieron meterse en las tiendas. El ambiente, que antes era de diversión, se había transformado en uno de tensión. Nadie quería ser el primero en admitirlo, pero todos sentían que algo estaba muy mal. Pasaron algunas horas en un inquieto estado de vigilia. Nadie lograba conciliar el sueño, y cada sonido que venía del bosque parecía amplificado.
Era alrededor de las 3 de la madrugada cuando algo los despertó. Un resplandor anormal provenía desde lo profundo del bosque. Al principio era tenue, pero crecía en intensidad a medida que avanzaba. Daniel fue el primero en salir de su tienda, seguido de Raúl, que lo vio boquiabierto. «Eso viene de muy cerca», susurró Sofía, saliendo detrás de ellos. El resplandor era de un blanco azulado, como si una luz gigantesca estuviera moviéndose lentamente a través del bosque. Los árboles se proyectaban como siluetas negras contra la extraña iluminación, y el sonido del zumbido bajo volvió, esta vez más profundo, reverberando en sus huesos. «No deberíamos acercarnos», dijo Marta, su voz temblorosa. «Tenemos que ver qué es», dijo Raúl, con más valor del que realmente sentía. Contra su mejor juicio, el grupo comenzó a caminar hacia el resplandor. Con cada paso, el zumbido se hacía más intenso, y pronto comenzaron a notar algo aún más perturbador. El aire estaba estático, pesado, como si el mismo bosque contuviera la respiración. Cuando llegaron a un claro, lo vieron. Una nave enorme, de forma ovalada, flotaba a pocos metros del suelo. La luz azulada emanaba de su base, bañando todo el área en un resplandor irreal. La superficie de la nave parecía líquida, con un extraño brillo metálico que se ondulaba como si estuviera viva. Nadie se atrevió a hablar. El zumbido los envolvía, y la presión en el aire aumentaba con cada segundo. El terror los paralizó por completo. De repente, una puerta en la nave comenzó a abrirse, emitiendo un destello cegador. Antes de que pudieran reaccionar, una figura alta y esbelta apareció en la apertura. No tenía rostro visible, solo una silueta oscura con extremidades demasiado largas y delgadas. Al ver la figura, Marta gritó, pero el sonido de su voz fue absorbido por el zumbido. Las luces de la nave parpadearon, y la figura dio un paso hacia adelante. En ese instante, todo en el grupo se rompió, el miedo instintivo los hizo correr. Corrieron por el bosque en completo pánico, con el sonido del zumbido llenando sus oídos y la sensación de que algo los seguía de cerca. Las ramas y raíces parecían cobrar vida, trabando sus pies mientras intentaban huir. Detrás de ellos, la luz azul se intensificaba, proyectando sus sombras retorcidas contra los árboles. Sofía tropezó y cayó al suelo, soltando un grito de dolor. Raúl se detuvo para ayudarla, mientras los demás seguían corriendo. Miró hacia atrás, y vio cómo la figura oscura se movía lentamente hacia ellos, flotando a pocos centímetros del suelo. No caminaba, solo deslizaba su cuerpo de manera antinatural, sin prisa pero con una certeza aterradora de que los atraparía. «Levántate, vamos», gritó Raúl mientras ayudaba a Sofía. Cuando finalmente lograron incorporarse, corrieron de nuevo, pero el zumbido se hacía más fuerte, más insoportable. Las luces en el cielo habían regresado, girando sobre ellos en patrones caóticos. El pánico los empujaba hacia adelante, pero sentían que el bosque se cerraba cada vez más, como si no hubiera escapatoria. Después de lo que pareció una eternidad, el grupo llegó de vuelta al campamento, jadeantes y al borde del colapso. Pero algo estaba mal. El campamento no era el mismo. Las tiendas estaban en ruinas, y las huellas de sus propios pasos habían desaparecido, como si nunca hubieran estado allí. La luz azul volvió a brillar a sus espaldas, y cuando se dieron la vuelta, la nave estaba sobre ellos. La figura oscura, de pie a pocos metros, los observaba en silencio. Un segundo después, todo se apagó. El silencio era total. A la mañana siguiente, los 4 amigos fueron encontrados por un grupo de excursionistas, desorientados y sin memoria de lo que había ocurrido. Las autoridades investigaron, pero no encontraron evidencia de nada fuera de lo común. Solo un detalle quedó grabado en sus mentes: en la tierra, en el centro del claro, había un círculo perfecto de ceniza negra, como una marca dejada por algo que nunca debió estar allí. La casa que nunca duerme. Era pleno verano cuando un grupo de 5 amigos decidió tomarse unas vacaciones alejadas de la rutina de la ciudad. Laura, Marcos, Ana, David y Sara, todos en sus 20s, buscaban un lugar tranquilo donde desconectar. Después de varias búsquedas en internet, encontraron una casa rural en un apartado rincón del bosque.
Las fotos mostraban una cabaña pintoresca y acogedora, rodeada de naturaleza virgen. Parecía perfecta. La casa estaba a varios kilómetros del pueblo más cercano, pero eso no les importó, de hecho, lo vieron como una ventaja. Querían estar solos, sin la interferencia de móviles, coches ni multitudes. Un lugar donde pudieran disfrutar del silencio, del aire fresco y de la compañía mutua. El día que llegaron, el sol brillaba alto y el cielo estaba despejado. Condujeron hasta la cabaña por un largo y estrecho camino de tierra que serpenteaba entre los árboles. Cuando llegaron, lo que vieron fue aún mejor que en las fotos. La casa era de madera, con un porche amplio y unas ventanas grandes que dejaban entrar la luz del sol. Detrás, el bosque se extendía como un océano verde, y una pequeña colina se alzaba a lo lejos. «Es perfecta», dijo Ana, mientras bajaban sus mochilas del coche. «Aquí no nos molestará nadie», añadió David, con una sonrisa. El primer día transcurrió sin contratiempos. Pasaron la tarde desempacando, paseando por los alrededores y preparando una barbacoa en el porche. Todo era risa, tranquilidad y promesas de días felices. Cuando cayó la noche, la atmósfera cambió ligeramente. La cabaña, que durante el día parecía acogedora, ahora tenía un aire distinto, más denso. El bosque, que antes se veía lleno de vida, se había convertido en una masa oscura e impenetrable. Las ramas crujían con el viento, y pequeños ruidos lejanos parecían acercarse con cada soplo. «Es solo la naturaleza», dijo Marcos, al notar que Sara miraba inquieta hacia la ventana. «Lo sé, pero es un poco, ¿no lo sientes?» «Como si hubiera algo más ahí afuera», respondió ella, intentando no parecer asustada. «Ya empiezas con tus cosas paranormales», dijo David en tono burlón. Entre risas, decidieron relajarse viendo una película de terror, como solían hacer cuando estaban juntos. Sin embargo, a medida que la trama avanzaba y las sombras en la cabaña se alargaban, comenzaron a sentir una incomodidad que no podían explicar. No era solo la película, había algo en el ambiente, una tensión que crecía lentamente, pero que ninguno de ellos mencionó. Al terminar la película, ya era casi medianoche. Mientras todos se disponían a ir a dormir, Marcos, que había ido al baño, regresó pálido y en silencio. «¿Todo bien?», le preguntó Laura, notando su expresión. Creí haber visto a alguien en el porche», murmuró. La habitación quedó en un silencio pesado. «¿Qué? ¿Estás seguro?», preguntó Ana, levantándose. «No lo sé. Fue un segundo, pero estoy seguro de que había una sombra, alguien de pie fuera de la ventana del baño», contestó, claramente nervioso. David, siempre escéptico, se levantó decidido. Cogió una linterna y abrió la puerta delantera. «Vamos, no hay nadie», dijo mientras iluminaba el porche y los alrededores. El haz de luz revelaba el suelo de madera, los árboles cercanos y la vasta oscuridad del bosque. No había rastro de ninguna figura. «Probablemente fue tu imaginación», añadió, intentando calmar a todos. Con cierta inquietud, los amigos se fueron a dormir. Sin embargo, ninguno durmió bien. Laura se despertó en varias ocasiones, segura de que había escuchado pasos fuera de la casa. David, aunque no lo mencionó, también había sentido una extraña sensación, como si algo estuviera observándolos. A la mañana siguiente, el ambiente estaba más tenso. Nadie dijo mucho mientras desayunaban. Parecía que todos querían ignorar lo que había pasado la noche anterior, pero la incomodidad se mantenía. Ana sugirió dar un paseo por el bosque para distraerse, y todos estuvieron de acuerdo. A medida que se adentraban en el bosque, comenzaron a notar algo extraño. Los árboles, que en un principio parecían normales, comenzaban a retorcerse de maneras poco naturales. Las ramas formaban figuras casi humanas, y el aire parecía más pesado, cargado de una energía opresiva. Sara se detuvo de repente. «¿Lo ven?», dijo, señalando al suelo. En la tierra blanda había huellas, grandes y profundas, como si alguien, o algo, pesado hubiera caminado por allí recientemente. No parecían huellas humanas, pero tampoco eran de ningún animal que conocieran. «Esto no es normal», dijo Laura,
mirando a su alrededor con los ojos muy abiertos. Decidieron regresar a la cabaña antes de que oscureciera, pero el nerviosismo ya se había instalado en ellos. Esa noche, la tensión era palpable. Durante la cena, el sonido de pasos resonó fuera de la cabaña. Todos se congelaron. «No puede ser el viento», susurró Ana, con los ojos muy abiertos. Marcos, más pálido que nunca, se acercó a la ventana lentamente. Corrió la cortina y se quedó mirando por un largo momento. Finalmente, volvió la vista a sus amigos. «No hay nadie», dijo, aunque su voz temblaba. El grupo intentó calmarse, pero la inquietud crecía. Decidieron cerrar todas las puertas con pestillo y ventanas antes de irse a dormir. Al amanecer, Sara despertó sobresaltada. Había tenido un sueño vívido, casi real, en el que una figura alta y encapuchada se movía en silencio por la cabaña, observando a cada uno de ellos mientras dormían. Aún sintiendo la angustia del sueño, decidió salir al porche en busca de aire fresco. Fue entonces cuando lo vio. A unos metros de la cabaña, colgando de una rama, había un pájaro muerto, sus alas extendidas en una posición antinatural. Al acercarse, notó que el cuerpo del animal estaba envuelto en hilos de cuerda vieja, formando una especie de nudo. El horror invadió su mente. Esto no era obra de un depredador. Alguien lo había hecho, a propósito. Corrió de vuelta a la cabaña, llamando a gritos a los demás. Cuando llegaron y vieron el macabro hallazgo, una sensación de desesperación comenzó a apoderarse de ellos. «Tenemos que irnos», dijo David, sin dudar. «¿Y qué les decimos? ¿Que encontramos un pájaro muerto?», protestó Marcos, tratando de mantener la calma. Pero incluso él sabía que algo estaba terriblemente mal. Esa noche, ninguno pudo dormir. El crujido constante de las ramas fuera de la cabaña y el eco de pasos que resonaban en el porche los mantenían en alerta. Parecía que algo o alguien los rodeaba, esperando el momento perfecto para atacar. A las 3 de la mañana, un fuerte golpe retumbó en la puerta principal. Todos se levantaron de golpe, el corazón en un puño. «¿Qué hacemos?», susurró Laura, temblando. David, tomando el cuchillo más grande que encontró en la cocina, se acercó a la puerta. La tensión en el aire era insoportable. Abrió la puerta de un tirón, pero no había nada. El porche estaba vacío, la oscuridad total más allá de los pocos metros que la linterna alcanzaba a iluminar. Sin embargo, en la puerta de la cabaña, alguien había tallado una figura. Era un círculo rodeado de espirales, y en el centro, una forma humanoide que parecía tener múltiples ojos. El grupo entró en pánico. «Tenemos que irnos ya», gritó Sara, al borde del llanto. Rápidamente tomaron lo esencial y se apresuraron hacia el coche. Cuando encendieron el motor, algo se movió entre los árboles, una figura alta, encorvada, que parecía deslizarse entre las sombras. Ninguno de ellos se atrevió a mirar atrás. Mientras huían por el camino de tierra, dejaron atrás la cabaña y el bosque, pero la sensación de ser observados nunca los abandonó. Ni en la carretera, ni en sus sueños posteriores. Desde entonces, algo oscuro los sigue en silencio, esperando el momento perfecto para volver a aparecer. La senda del diablo. El aire estaba cargado de humedad y el olor a tierra mojada impregnaba el bosque. 5 amigos, Carla, Javier, Lucas, Patricia y Antonio, caminaban entre los árboles altos, riendo mientras disfrutaban de una escapada improvisada. Habían decidido acampar en un área remota del bosque de Sierra Negra, un lugar que se había ganado fama por sus historias oscuras y leyendas macabras. Para ellos, eran solo eso, cuentos de terror para asustar a los turistas. Llevaban unas horas caminando cuando llegaron a un pequeño claro rodeado por árboles frondosos y enredaderas que parecían retorcerse como dedos deformes. Había algo extraño en ese lugar, una calma densa, como si el bosque los observara. Pero el grupo, confiado, armó las tiendas de campaña, encendió una fogata y se dispuso a disfrutar de la noche. «Este lugar es increíble», dijo Lucas, mientras extendía su saco de dormir junto al fuego. «Lo es», asintió Carla, aunque un poco espeluznante.
Escuché que este bosque tiene una leyenda relacionada con el diablo. Algo de que se aparece a los que se atreven a internarse demasiado. ¿Otra de tus historias para asustarnos? Rió Patricia, con el ceño fruncido pero claramente intrigada. No es una historia mía, respondió Carla, con un tono más serio. La llaman, la senda del diablo. Dicen que si te adentras lo suficiente en el bosque, puedes encontrar un sendero que no está en los mapas, y si lo sigues, llegarás a una especie de altar donde el diablo hace pactos. Hay personas que aseguran haber visto luces extrañas en el cielo o escuchado susurros que los llaman por su nombre. ¡Qué miedo!, dijo Antonio con sarcasmo. ¿A cuántos turistas crees que les habrán contado eso para vender más excursiones? Carla no dijo nada más, pero no pudo evitar sentir un escalofrío. A pesar de las risas de sus amigos, algo en el ambiente había cambiado. Las sombras entre los árboles parecían más densas, y el crujido de las ramas secas bajo sus pies adquiría un tono más siniestro. La noche avanzaba, y tras un par de cervezas, las risas comenzaron a disminuir. Un aire extraño llenaba el claro, como si algo hubiera despertado en las profundidades del bosque. El viento, que antes había sido una brisa suave, se convirtió en ráfagas que agitaban las copas de los árboles, susurrando en un idioma olvidado. «Voy a dar una vuelta», dijo Antonio de repente, poniéndose de pie. «Necesito estirar las piernas». «Ten cuidado», dijo Carla. «No te alejes mucho, este lugar es raro». Antonio sonrió, y sin prestar demasiada atención, se internó en el bosque, alumbrándose con una linterna. Caminó un rato, disfrutando del aire fresco y del crujir de las hojas bajo sus pies. Pero, tras unos minutos, algo cambió. El suelo, antes cubierto de hojas y raíces, se volvió más suave, como si estuviera pisando una senda bien marcada, aunque él no recordaba haberla visto antes. Curioso, siguió adelante. A medida que avanzaba, la luz de su linterna comenzó a fallar, parpadeando débilmente. El aire se volvió más frío, y un olor a azufre impregnó el ambiente. Fue entonces cuando se dio cuenta, no había sonidos de animales, ni grillos, ni viento. Todo estaba envuelto en un silencio absoluto. Al girar una esquina, lo vio. Un sendero estrecho, apenas visible entre la maleza, que parecía abrirse frente a él. No lo había notado antes. Algo en su interior le decía que no debía seguir, pero era como si una fuerza invisible lo atrajera hacia allí. Antonio no pudo resistir. Sin decir una palabra, se adentró por el camino. Mientras Antonio se adentraba más y más en el bosque, una sensación de opresión comenzó a rodearlo. Las ramas parecían retorcerse a su paso, y la oscuridad se hacía más densa con cada paso que daba. A lo lejos, entre los árboles, juraba ver destellos de luz roja que parpadeaban, pero cada vez que trataba de acercarse, se desvanecían. Después de lo que le parecieron horas, el sendero se abrió en un pequeño claro. En el centro del claro, un círculo de piedras formaba un altar rústico. Las piedras estaban manchadas de algo oscuro, como si hubieran sido usadas para algún ritual antiguo. En ese momento, Antonio sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Algo no estaba bien. ¿Qué es esto?, susurró, sin esperar respuesta. Antes de que pudiera procesar lo que estaba viendo, una figura se materializó a unos metros de él. No había ningún sonido de pasos, solo apareció, como si hubiera estado allí todo el tiempo, pero invisible a sus ojos. Era alto, vestido con una capa oscura que ondeaba a pesar de la ausencia de viento. Su rostro estaba oculto bajo una capucha, pero Antonio podía sentir su mirada atravesándolo. «Has encontrado la senda», dijo la figura, con una voz grave y reverberante, como si proviniera de todos lados y de ningún lugar al mismo tiempo. Antonio dio un paso atrás, el pánico comenzaba a apoderarse de él. Quería correr, pero su cuerpo no respondía. ¿Quién eres?, logró preguntar con la voz quebrada. La figura inclinó levemente la cabeza, y Antonio sintió una presión invisible en el pecho, como si algo estuviera aplastándolo lentamente. «¿Sabes quién soy?», respondió la figura. «Y tú me has buscado». Antonio negó con la cabeza, desesperado. Él no había buscado nada,
solo había seguido un maldito sendero. Pero, en el fondo, algo en su interior sabía que la figura tenía razón. Este lugar no era un accidente. Era el altar del diablo, y él había caído en su trampa. Hay un precio por caminar la senda, continuó la figura. Y ahora, debes pagar. Antes de que Antonio pudiera hacer algo, la figura levantó una mano, y el suelo bajo él comenzó a temblar. La oscuridad que lo rodeaba se volvió aún más densa, envolviéndolo como un manto frío. Sintió como su cuerpo se debilitaba, como si una fuerza invisible estuviera drenando su energía, su vida. En el campamento, los demás comenzaron a preocuparse cuando Antonio no regresó después de una hora. Al principio, pensaron que estaba explorando, pero cuando la linterna de Antonio no se veía en la distancia, y el bosque parecía más oscuro de lo habitual, decidieron ir a buscarlo. Javier y Lucas tomaron las linternas y se internaron en el bosque mientras Carla y Patricia se quedaban en el campamento, nerviosas. Caminaron un rato, llamando a Antonio, pero no hubo respuesta. Justo cuando estaban por regresar, Javier se detuvo en seco. ¿Escuchas eso?, preguntó, con los ojos abiertos de par en par. Lucas se quedó quieto. El viento había cesado, y lo único que escuchaban era el silencio opresivo. Pero entonces, de lo profundo del bosque, llegó un susurro. No era un sonido natural, ni el crujido de ramas o animales. Era como un murmullo lejano, palabras indistinguibles que parecían formar parte del viento. No me gusta esto, Javier. Deberíamos volver. No podemos dejarlo aquí, replicó Javier, decidido, pero con el rostro pálido. Siguieron avanzando hasta que llegaron a una extraña bifurcación. No recordaban haber visto ese camino antes. Era un sendero estrecho que parecía recién abierto entre la maleza. Javier, movido por una corazonada, decidió seguirlo, aunque Lucas tenía una sensación horrible en el estómago. No tardaron mucho en llegar al mismo claro donde Antonio había estado antes. Pero lo que vieron les heló la sangre. En el centro del círculo de piedras estaba la linterna de Antonio, tirada en el suelo, pero él no estaba por ninguna parte. Las piedras estaban cubiertas de una sustancia oscura, y el olor a azufre impregnaba el aire. ¿Qué es esto?, susurró Lucas, horrorizado. Antes de que pudieran reaccionar, una risa baja y siniestra resonó en el claro. Los árboles se agitaron como si una tormenta invisible los sacudiera, y la misma figura oscura que Antonio había visto apareció ante ellos. Bienvenidos, dijo la figura. Ahora, son parte del pacto. Lucas gritó, pero la oscuridad los envolvió antes de que pudieran huir. El bosque los tragó, y el aire se llenó de susurros. Nadie volvió a verlos. A la mañana siguiente, los cuerpos de Javier y Lucas fueron encontrados por un equipo de búsqueda, pero no había rastro de Antonio. Las autoridades declararon la muerte de ambos por causas naturales. El último suspiro del bosque de Umbría. El bosque de Umbría era un lugar envuelto en misterio y temor. Durante generaciones, los aldeanos del cercano pueblo de San Alejo habían contado historias sobre lo que habitaba en sus profundidades. Los ancianos decían que el bosque estaba maldito, que algo oscuro y antiguo residía en su corazón, esperando pacientemente por aquellos lo suficientemente temerarios como para adentrarse en sus sombras. Algunos hablaban de criaturas monstruosas que acechaban entre los árboles, otras historias mencionaban espíritus de antiguos habitantes que habían sucumbido a la locura y la desesperación. Sin embargo, la historia más aterradora era la del guardián del bosque, una figura sombría que, según la leyenda, custodiaba el lugar y castigaba a los intrusos con un destino peor que la muerte. Nadie había visto realmente al guardián, pero aquellos que se acercaban demasiado al bosque solían desaparecer sin dejar rastro. Los pocos que lograban regresar estaban tan trastornados que jamás volvían a ser los mismos. A pesar de las advertencias, había quienes no creían en supersticiones. Martín era uno de ellos. A sus 27 años, era un hombre joven, racional y pragmático. Trabajaba como biólogo para una organización que estudiaba los ecosistemas más antiguos y vírgenes del país, y su próximo destino era el bosque de Umbría.
Estaba decidido a demostrar que las historias sobre el bosque no eran más que exageraciones y que el verdadero valor del lugar residía en su biodiversidad. El día en que Martín llegó al pueblo de San Alejo, el ambiente estaba cargado de tensión. Los aldeanos lo miraban con una mezcla de curiosidad y temor. Algunos intentaron disuadirlo de entrar en el bosque, pero él, con una sonrisa educada, les aseguró que sabía lo que hacía. Ignorando sus advertencias, se dirigió hacia la entrada del bosque, armado con su equipo de investigación y una firme determinación. El borde del bosque era impresionante. Los árboles, enormes y antiguos, se alzaban como gigantes, sus troncos cubiertos de musgo y enredaderas. La luz del sol apenas lograba penetrar a través del denso follaje, creando un juego de sombras que parecía bailar al ritmo del viento. Martín avanzó por un antiguo sendero, que apenas era visible bajo la capa de hojas caídas y raíces sobresalientes. Al principio, todo parecía normal, tal como había anticipado. La flora y la fauna eran ricas y variadas, y Martín se deleitaba tomando muestras y fotografías de las especies que encontraba. Sin embargo, a medida que se adentraba más en el bosque, notó que el ambiente comenzaba a cambiar. La temperatura descendió inexplicablemente, y el aire se volvió denso, cargado de un olor acre que no lograba identificar. Martín continuó avanzando, convencido de que las sensaciones extrañas no eran más que producto de su mente influenciada por las historias que había escuchado en el pueblo. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que algo no estaba bien. El bosque, que antes estaba lleno de vida, se había vuelto inquietantemente silencioso. No se escuchaban pájaros, ni insectos, ni el crujido de las ramas. Solo el sonido de sus propios pasos resonaba en el aire, como un eco de advertencia. Después de horas de caminata, Martín llegó a un claro que no aparecía en sus mapas. En el centro del claro había un lago pequeño, de aguas tan oscuras que parecían de obsidiana. Alrededor del lago, los árboles estaban muertos, sus ramas secas y retorcidas como manos esqueléticas que intentaban alcanzar el cielo. Una sensación de malestar se apoderó de él, pero su curiosidad científica fue más fuerte, y decidió acercarse al agua. Mientras observaba el lago, notó algo en la orilla, una antigua estatua de piedra, cubierta de musgo y parcialmente erosionada por el tiempo. La figura representaba a un hombre alto, con una capa larga y una capucha que ocultaba su rostro. En una mano, sostenía una hoz curva, mientras que la otra parecía estar extendida hacia el lago. Martín sintió un escalofrío al contemplarla, pero no se dejó intimidar. Era solo una estatua, un antiguo relicto de algún culto olvidado, pensó. De repente, el viento se levantó, agitando las hojas muertas y creando un sonido como un susurro. Martín, de pie junto al lago, sintió que algo lo observaba. Se giró rápidamente, pero no vio a nadie. El claro estaba desierto, salvo por la presencia opresiva de la estatua. El murmullo del viento se intensificó, y Martín creyó escuchar palabras, aunque no podía entenderlas. Decidió que ya había pasado suficiente tiempo en el claro y que era mejor regresar al campamento que había montado al inicio del sendero. Mientras caminaba de regreso, Martín notó que el camino parecía más largo de lo que recordaba. Las sombras se alargaban, como si los árboles intentaran atraparlo. Cada vez que miraba por encima del hombro, tenía la sensación de que algo se movía entre las sombras, pero cada vez que se detenía y miraba detenidamente, no veía nada. El bosque, que antes parecía un lugar de estudio fascinante, ahora le provocaba una sensación de claustrofobia, como si los árboles estuvieran cerrándose a su alrededor. La noche cayó rápidamente, y Martín no logró encontrar el camino de regreso al campamento. Encendió su linterna, pero la luz apenas penetraba la oscuridad que lo rodeaba. Finalmente, decidió que lo mejor sería detenerse y pasar la noche en el bosque, confiando en su capacidad para orientarse al día siguiente. Montó una tienda improvisada con lo que tenía y se sentó dentro, tratando de calmarse. Afuera, el viento seguía susurrando, y Martín no pudo evitar pensar en las leyendas del guardián. Trató de convencerse de que todo era producto de su imaginación, pero la sensación de ser observado no desaparecía. Esa noche, los sueños de Martín fueron extraños y perturbadores. Soñó que caminaba por el bosque, rodeado de sombras que se movían a su alrededor, susurrando su nombre. En el sueño,
el lago oscuro se extendía infinitamente, y la estatua del guardián lo observaba desde la orilla, sus ojos ocultos bajo la capucha brillando con una luz fría y sin vida. Sentía que algo lo atraía hacia el agua, y cuando intentó resistirse, las sombras lo atraparon, arrastrándolo hacia las profundidades. Despertó sobresaltado, empapado en sudor frío. La oscuridad era total, y el susurro del viento había cesado. Un silencio mortal reinaba en el bosque, tan denso que casi podía oír los latidos de su propio corazón. Decidió que no podía quedarse allí más tiempo y que debía intentar encontrar el camino de regreso al pueblo antes de que el miedo lo consumiera por completo. Recogió sus cosas rápidamente y comenzó a caminar a tientas por el sendero. Pero el bosque parecía haberse transformado mientras dormía. Los árboles eran más altos y retorcidos, y las raíces sobresalían del suelo como si trataran de atraparlo. Cada paso que daba lo llevaba más profundamente en el bosque, aunque intentaba ir en dirección contraria. La brújula giraba locamente, incapaz de encontrar el norte. Finalmente, Martín llegó a un lugar que le resultaba extrañamente familiar, el claro con el lago oscuro y la estatua. Sin saber cómo, había regresado al mismo lugar de antes. El terror lo invadió al darse cuenta de que estaba atrapado, como si el bosque jugara con él. La estatua del guardián parecía haber cambiado, su postura era más amenazante, y la hoz que sostenía brillaba débilmente bajo la luz de la luna, que ahora se asomaba entre las nubes. Desesperado, Martín corrió hacia el bosque, alejándose del lago. Pero los árboles parecían moverse, cerrando el camino, dirigiéndolo de regreso al claro una y otra vez. Su mente comenzó a fragmentarse bajo la presión, y el susurro del viento regresó, más fuerte y más claro. Esta vez, las palabras eran comprensibles. Tu destino está sellado. No puedes escapar. El guardián te reclama. Las palabras resonaban en su mente, y Martín cayó de rodillas, incapaz de continuar. Miró a su alrededor, buscando una salida, pero solo encontró la oscuridad y las sombras que lo acechaban. En ese momento, sintió una presencia detrás de él. Giró la cabeza lentamente, y lo vio. El guardián estaba allí, en carne y hueso, o al menos, lo que quedaba de él. Su cuerpo era alto y delgado, cubierto por la misma capa que la estatua, pero su rostro era un vacío oscuro, una sombra que absorbía toda la luz. La hoz en su mano estaba levantada, y el brillo en sus ojos era frío y despiadado. Martín intentó levantarse y correr, pero su cuerpo no respondía. Sentía que las sombras lo sujetaban, atándolo al suelo. El guardián se acercó lentamente, y con cada paso, Martín sentía que su vida se desvanecía. Sabía que no podía escapar, que había cometido un error fatal al adentrarse en el bosque de Umbría. En el último instante, antes de que la hoz descendiera, Martín comprendió la verdad. El guardián no era un ser maligno, era un castigo, un juez encargado de mantener el equilibrio en el bosque. Aquellos que entraban en sus dominios sin respeto o sin entender la verdadera naturaleza del lugar estaban destinados a pagar el precio. Y él, cegado por su arrogancia, había sellado su destino desde el momento en que ignoró las advertencias. El último sonido que escuchó fue el susurro del viento, que ahora parecía más un lamento que una advertencia. La hoz descendió, y la oscuridad lo envolvió por completo. Al día siguiente, los aldeanos de San Alejo notaron que la niebla del bosque de Umbría se había hecho más densa. Nadie se atrevió a acercarse, pero algunos dijeron que, si uno escuchaba con atención, podía oír un murmullo lejano, como una voz que rogaba por ser liberada. Pero todos sabían que nadie regresaba del bosque de Umbría una vez que había caído en las garras del guardián. La entrada al bosque permaneció intacta, pero nadie en su sano juicio volvería a cruzarla. El bosque de Umbría continuó con sus secretos, envuelto en sombras y leyendas, esperando pacientemente al próximo incauto que osara desafiarlo. Ecos en las sombras. El bosque del Cuervo era un lugar de leyendas y susurros en el pequeño pueblo de Valle Oscuro. Cubierto por un espeso manto de niebla y sombras, se decía que aquellos que se adentraban en su corazón nunca regresaban. Sin embargo, el misterio y la intriga de lo desconocido atrajeron a Emily, una joven estudiante de antropología que estaba decidida a desentrañar los secretos del bosque para su tesis de investigación.
Era finales de octubre cuando Emily llegó al borde del bosque. La tarde se desvanecía rápidamente, tiñendo el cielo de un anaranjado sombrío. Con su mochila cargada de equipo de grabación y una linterna, se adentró en el sendero que serpenteaba entre árboles antiguos y torcidos. El silencio en el bosque era casi opresivo. Emily notó cómo el crujido de las hojas bajo sus pies parecía resonar con un eco inexplicable. Cada sombra que se movía con el viento parecía más densa y enigmática. Con cada paso, sentía que el bosque se adentraba en su mente, susurrándole secretos que no podía entender. Había escuchado las historias, los aldeanos hablaban de desapariciones inexplicables y de una presencia oscura que acechaba entre los árboles. Pero Emily era una mujer de ciencia y lógica, no creía en cuentos de fantasmas ni en fuerzas sobrenaturales. Todo, pensaba, debía tener una explicación racional. A medida que avanzaba, el sendero se volvía menos definido. Las ramas se entrelazaban formando un dosel impenetrable que filtraba la luz de la luna en patrones inquietantes. Emily encendió su linterna, sus rayos apenas penetrando la densidad del bosque. Se detuvo en un claro, donde el suelo estaba cubierto de hojas secas y musgo. Decidió establecer su campamento allí, bajo la premisa de que, si todo iba bien, podría comenzar su investigación al amanecer. Montó la tienda y preparó una pequeña hoguera, la cual encendió con algo de dificultad debido a la humedad del entorno. Mientras esperaba que la hoguera cogiera calor, escuchó algo extraño. Un leve murmullo, casi como una canción, parecía flotar en el aire. Emily frunció el ceño. Se preguntaba si el sonido era una ilusión auditiva provocada por el silencio del bosque. Sin embargo, al prestar más atención, se dio cuenta de que la melodía era más compleja de lo que podría haber imaginado. El murmullo parecía venir de una dirección específica. Emily, impulsada por su curiosidad, decidió seguir el sonido. Con la linterna en mano y el corazón latiéndole con fuerza, se internó más en el bosque, alejándose de su campamento. El murmullo se hacía más claro y se transformaba en una especie de canto lejano, repetitivo y hipnótico. Emily avanzó hasta que encontró lo que parecía ser una antigua construcción cubierta de musgo y enredaderas. Era una cabaña pequeña, con el techo colapsado y las paredes parcialmente derrumbadas. El canto ahora era un eco constante que emanaba de la cabaña. Emily se acercó cautelosamente y empujó la puerta, que se abrió con un chirrido agudo. Dentro, el ambiente estaba cargado de una humedad penetrante y un olor a tierra podrida. Sobre una mesa en el centro de la habitación había un libro grande, cubierto de polvo. Emily se acercó y lo abrió. Las páginas estaban llenas de dibujos extraños y escrituras en un idioma que no podía reconocer. Algunas de las ilustraciones mostraban figuras humanoides con rasgos distorsionados, y otras parecían representar rituales oscuros. Mientras examinaba el libro, escuchó un ruido detrás de ella. Se giró rápidamente, su linterna iluminando el espacio vacío. El canto había cesado, y el silencio volvió a llenar el aire. Emily sintió un escalofrío recorrer su espalda. Decidió regresar a su campamento antes de que oscureciera demasiado. Mientras caminaba de regreso, notó que la atmósfera en el bosque había cambiado. Los árboles parecían moverse de manera más inquietante, y el suelo parecía más resbaladizo bajo sus pies. La niebla que antes era ligera ahora se arremolinaba alrededor de ella, ocultando su visión. Al llegar a su campamento, encontró que algo había alterado el lugar. La hoguera estaba apagada, y su mochila estaba desordenada. Emily sintió un nudo en el estómago, pero trató de mantener la calma. Reavivó el fuego y se metió en su tienda, esperando que el calor la tranquilizara. Sin embargo, mientras intentaba dormir, el canto volvió, esta vez más cercano y más desesperado. Emily se levantó, con la linterna en mano, y salió de la tienda. La niebla era aún más densa, y los árboles parecían inclinarse hacia ella, como si quisieran atraparla. El canto parecía venir de una dirección específica, más fuerte y más urgente. Emily se aventuró de nuevo hacia el origen del sonido, siguiendo el rastro de la melodía que la guiaba. Cada paso que daba parecía arrastrarla más profundamente en el bosque, donde la oscuridad era casi tangible. Finalmente, llegó a un segundo claro.
En el centro del claro había un círculo de piedras, y en el medio, una figura de aspecto humano, pero distorsionada y sombría, estaba de pie. El canto se intensificaba, emanando de la figura que parecía estar en trance. Emily se quedó paralizada, observando cómo la figura se movía en un patrón ritualístico, rodeada por una serie de símbolos arcanos en el suelo. El aire estaba cargado de una energía palpable, y Emily sintió que algo se estaba desmoronando en su mente. De repente, la figura se giró hacia ella. Sus ojos eran dos vacíos sin alma, y Emily sintió que el terror la envolvía como una marea negra. La figura levantó un brazo y la señaló, y el canto cesó abruptamente. El bosque quedó en un silencio mortal. Emily intentó retroceder, pero sus piernas no respondían. La figura comenzó a avanzar hacia ella, y la oscuridad parecía engullir todo a su alrededor. Con un esfuerzo, Emily giró y corrió, atravesando el bosque en un estado de pánico absoluto. La niebla y las sombras parecían moverse a su alrededor, como si el bosque intentara retenerla. Finalmente, llegó a su tienda, exhausta y temblando. La figura no la seguía, pero el sentimiento de ser observada nunca se desvaneció. Emily empaquetó rápidamente su equipo, con la esperanza de escapar antes de que el amanecer llegara. Cuando el primer rayo de sol iluminó el bosque, Emily salió corriendo del lugar, dejando atrás el inquietante claro y la figura que la había atormentado. Con el corazón aún acelerado, regresó al pueblo, decidida a contar su experiencia, aunque sabía que la mayoría no le creería. Nunca volvió al bosque del Cuervo, y su tesis se centró en un tema completamente diferente. Sin embargo, el canto y la figura distorsionada nunca abandonaron su mente. A veces, en la tranquilidad de la noche, cuando el silencio es tan profundo que parece tener vida propia, Emily aún puede escuchar un eco lejano del canto, recordándole que, a veces, el misterio no tiene explicación, solo la sombra de lo desconocido que permanece más allá del entendimiento humano. La maldición de los bosques de penumbra. Los bosques de penumbra eran un vasto y antiguo territorio que se extendía por kilómetros, con árboles tan altos que sus copas parecían perderse en el cielo y tan gruesos que ni 3 hombres podían abrazarlos. Durante siglos, los habitantes del cercano pueblo de Bosqueviejo habían evitado entrar en sus profundidades. Las leyendas hablaban de espíritus oscuros, criaturas malditas y de un poder maligno que residía en lo más profundo del bosque. Lucía y Javier eran una joven pareja de aventureros que habían oído hablar de estos bosques. Ellos no creían en supersticiones y veían en el lugar una oportunidad para explorar un territorio inexplorado. Lucía, una fotógrafa de naturaleza, deseaba capturar la belleza de lo desconocido, mientras que Javier, un geólogo, estaba intrigado por las formaciones rocosas únicas que, según los rumores, se encontraban en el corazón del bosque. Decidieron que harían una expedición de una semana, confiados en su experiencia en acampadas y senderismo. El primer día de su aventura comenzó con un cielo despejado y un aire fresco que olía a tierra y a hojas húmedas. La entrada al bosque estaba marcada por un viejo cartel de madera que advertía a los transeúntes: no sigas adelante si amas tu vida. Lucía y Javier se rieron al ver el cartel, considerándolo una broma de mal gusto o una manera anticuada de asustar a los curiosos. Ignorando la advertencia, se adentraron en el sendero. Durante las primeras horas, el bosque les pareció tranquilo y majestuoso. Los árboles, de troncos retorcidos y raíces que sobresalían del suelo, les daban la sensación de estar en un mundo ajeno, antiguo, como si el tiempo se hubiera detenido. Lucía tomaba fotografías de las extrañas flores que crecían a la sombra de los árboles, y Javier recogía muestras de rocas con patrones inusuales. Sin embargo, a medida que avanzaban, el bosque se volvía más denso y el aire más pesado. La luz del sol, que al principio se filtraba fácilmente entre las hojas, empezó a desvanecerse, creando un ambiente sombrío. A media tarde, llegaron a un claro rodeado de árboles tan altos y cerrados que parecía que las sombras nunca lo abandonaban. Decidieron acampar allí y pasar la noche antes de continuar al día siguiente. Mientras montaban la tienda, Javier notó algo extraño en el suelo, una serie de marcas circulares grabadas en la tierra, formando un patrón que no reconocía. Lucía también las observó y sintió un escalofrío, pero ambos decidieron no prestarles demasiada atención. La noche cayó rápidamente,
y con ella llegó un silencio abrumador. No se escuchaba ni el canto de los grillos ni el ulular de los búhos, solo un vacío inquietante que hacía eco en sus mentes. El fuego que encendieron proporcionaba una luz cálida, pero no lograba disipar la oscuridad que los rodeaba. Mientras cenaban, comenzaron a escuchar un murmullo lejano, como un susurro en el viento, pero no podían determinar de dónde venía. Lucía intentó grabar el sonido con su cámara, pero tan pronto como comenzó a filmar, el murmullo se desvaneció. Esa noche, Lucía tuvo un sueño perturbador. Soñó que caminaba sola por el bosque, rodeada de sombras que susurraban su nombre. En su sueño, vio a Javier frente a ella, pero cuando intentó alcanzarlo, él se desvaneció en la oscuridad. De repente, el suelo bajo sus pies se abrió y cayó en un abismo sin fin, rodeada de gritos y lamentos. Despertó sobresaltada y sudorosa en su saco de dormir. Javier, a su lado, dormía profundamente, ajeno a su agitación. Intentó calmarse, pero el sentimiento de que algo estaba mal no la abandonaba. Al día siguiente, ambos continuaron su camino hacia el interior del bosque. Sin embargo, cuanto más avanzaban, más extraño se volvía el entorno. Los árboles parecían girar sobre sí mismos, sus troncos enroscándose de maneras antinaturales. Algunas ramas formaban figuras que parecían humanas, con brazos extendidos como si quisieran atraparlos. Javier, generalmente optimista, empezó a mostrar signos de inquietud. Comentó que el terreno no coincidía con los mapas topográficos que había estudiado y que las brújulas parecían no funcionar correctamente. Esa tarde, encontraron una antigua cabaña en ruinas en medio del bosque. Era pequeña, con paredes de piedra cubiertas de musgo y un techo que se había derrumbado en gran parte. Al acercarse, sintieron una ráfaga de aire frío, como si el lugar emanara una energía maligna. Lucía, a pesar de sus dudas, decidió entrar y explorar. Dentro, encontraron restos de muebles deshechos y una chimenea llena de hollín. En el suelo, descubrieron más de esas marcas circulares, pero esta vez estaban acompañadas de dibujos de figuras humanas en posiciones retorcidas, como si estuvieran sufriendo. Javier, mientras tanto, encontró un viejo diario en uno de los rincones oscuros de la cabaña. Las páginas estaban amarillentas y crujientes, pero algunas partes eran legibles. Al leerlo, descubrió que pertenecía a un hombre llamado Hernán, un ermitaño que vivió en la cabaña hace más de un siglo. El diario relataba cómo Hernán se había adentrado en el bosque para escapar de la civilización, pero pronto se dio cuenta de que el bosque estaba vivo y que una presencia oscura lo acechaba. Las últimas entradas del diario eran incoherentes, llenas de delirios sobre sombras que lo rodeaban y susurraban su nombre, pidiéndole que se uniera a ellas. Esa noche, la pareja decidió no acampar cerca de la cabaña y continuaron caminando hasta encontrar otro claro donde montar su tienda. Sin embargo, cuando llegaron, se dieron cuenta de que el bosque había cambiado nuevamente. Los árboles se cerraban sobre ellos, y no importaba en qué dirección caminaran, siempre parecían regresar al mismo lugar. Era como si el bosque los estuviera jugando con ellos, distorsionando su sentido de la realidad. Mientras cenaban, el murmullo volvió, esta vez más fuerte y más claro. Parecía una mezcla de voces, todas susurrando en un idioma que no podían entender. Javier trató de ignorarlo, pero Lucía estaba aterrorizada. Intentaron hablar sobre lo que estaba sucediendo, pero ninguno de los dos podía ofrecer una explicación lógica. Esa noche, Lucía tuvo el mismo sueño inquietante, pero esta vez, las sombras en el bosque la seguían más de cerca, y el abismo al que cayó estaba lleno de figuras que intentaban atraparla. El tercer día comenzó con una sensación de desesperación. Ambos estaban cansados y desorientados, y el bosque parecía volverse más opresivo con cada hora que pasaba. La luz del sol apenas se filtraba entre las copas de los árboles, y la niebla que había comenzado a surgir hacía que todo se viera borroso y distorsionado. El murmullo ya no desaparecía, sino que los acompañaba constantemente, a veces susurrando cerca de sus oídos, otras veces lejano, pero siempre presente. En su desesperación por encontrar una salida, Javier propuso que siguieran un pequeño arroyo que encontraron, esperando que los llevara fuera del bosque. Sin embargo, a medida que avanzaban, el arroyo parecía perderse entre las raíces de los árboles, y pronto se encontraron nuevamente perdidos en la maraña del bosque.
El suelo comenzó a sentirse más inestable, como si estuvieran caminando sobre algo que se movía bajo la superficie. Finalmente, llegaron a un lugar extraño y perturbador, un cráter profundo, rodeado de árboles muertos cuyas ramas se retorcían hacia el cielo como garras. En el centro del cráter, había una formación rocosa que parecía una gran piedra angular, cubierta de inscripciones que Javier no podía descifrar. Lucía sintió una repulsión instantánea hacia el lugar, pero Javier, impulsado por la curiosidad científica, decidió acercarse para estudiarlo. Mientras Javier examinaba la piedra, el murmullo se intensificó, convirtiéndose en un grito ensordecedor que resonaba en sus cabezas. Lucía intentó detenerlo, pero Javier parecía estar en trance, tocando las inscripciones con una fascinación morbosa. De repente, la piedra comenzó a vibrar, y una grieta se abrió en el suelo, revelando un abismo oscuro del que emanaba un olor a podredumbre y muerte. Javier retrocedió asustado, pero antes de que pudieran reaccionar, una mano esquelética y retorcida surgió de la grieta, seguida de otras más. Las figuras espectrales, con rostros deformados y cuerpos envueltos en sombras, comenzaron a salir del abismo, arrastrándose hacia ellos. Lucía gritó y corrió hacia Javier, pero las figuras los rodearon rápidamente, susurrando en el mismo idioma incomprensible que habían escuchado antes. Las sombras los atraparon, sus dedos fríos y huesudos agarrándolos con fuerza. Lucía sintió como la oscuridad la envolvía, absorbiendo su energía, su vida, y dejándola completamente indefensa. Intentó luchar, pero era como si su voluntad se desvaneciera, reemplazada por una sensación de desesperanza absoluta. Javier también estaba atrapado, sus ojos llenos de terror mientras las sombras lo arrastraban hacia el abismo. Justo cuando parecía que todo estaba perdido, un rayo de luz atravesó la oscuridad. El diario de Hernán, que Javier aún llevaba en su mochila, comenzó a brillar con una luz intensa y pura. Las sombras se estremecieron, retrocediendo momentáneamente. Lucía, recuperando algo de su fuerza, aprovechó la oportunidad para liberar a Javier de las garras de las sombras. Juntos, se levantaron y corrieron, dejando atrás el cráter y la piedra maldita. No supieron cuánto tiempo corrieron, ni en qué dirección lo hicieron, pero finalmente, la densidad del bosque comenzó a disminuir. La luz del sol comenzó a filtrarse entre los árboles nuevamente, y el murmullo se desvaneció, reemplazado por el sonido familiar del viento y los animales del bosque. Al final, llegaron al borde del bosque, agotados y traumatizados. Cuando regresaron al pueblo de Bosque Viejo, nadie les creyó. Los aldeanos los miraron con desconfianza, considerando su historia como el resultado de la locura o el miedo. Sin embargo, ambos sabían lo que habían vivido. Lucía jamás volvió a usar su cámara, y Javier abandonó su carrera como geólogo. Ambos dejaron el pueblo poco después, incapaces de soportar los recuerdos. Los bosques de penumbra permanecieron allí, tan oscuros y misteriosos como siempre. Aquellos que se atrevían a acercarse decían que a veces, en la quietud de la noche, se podía escuchar un murmullo lejano, como un susurro en el viento, que parecía llamar a aquellos lo suficientemente valientes o insensatos para aventurarse en su interior. Pero nadie en Bosque Viejo se atrevía a responder a ese llamado, pues sabían que los secretos de los bosques de penumbra eran mejor dejarlos en la oscuridad, donde pertenecían.